Hola mi gente querida. Si tú también has soñado con tener una producción lechera que no solo sea rentable, sino que te dé paz, orgullo y libertad, entonces quédate en este video porque lo que voy a contarte puede cambiarlo todo. No necesitas grandes inversiones, ni tecnología de punta, ni depender de nadie más. Lo que necesitas es saber lo que yo aprendí a base de experiencia, errores, lágrimas y mucho amor por mis vacas. Hoy te compartiré los trucos más poderosos que transformaron mi granja sin gastar ni un peso extra. Así que suscríbete, activa la campanita, deja tu like y prepárate porque esto es vida real, con olor a establo, leche fresca y trabajo honrado. Cuando empecé con la producción lechera, no tenía nada más que unas pocas vacas flacas, un terreno prestado y un sueño muy terco en el corazón. Me decían que estaba loco, que eso ya no daba, que sin dinero no se podía, pero yo tenía claro que no me iba a rendir. Me metí de lleno a aprender, a observar, a hablar con los abuelos sabios del campo, a leer lo poco que podía conseguir, y poco a poco, entre errores y aciertos, fui descubriendo formas de mejorar la producción lechera sin meterle más plata al asunto. Solo sentido común, paciencia y un profundo respeto por los animales. El primer cambio que hice fue mirar a mis vacas con otros ojos. Dejé de verlas como máquinas de producir leche y comencé a verlas como aliadas. Comencé a notar que cada vaca tenía su carácter, su forma de comer, su ritmo. Empecé a llevar una libreta vieja donde anotaba cosas simples: cuándo parían, cómo era su producción en los días de lluvia, qué pasto les gustaba más. Con el tiempo, esa libreta se volvió mi tesoro más valioso, porque me permitió entender patrones, saber qué funcionaba y qué no. La rutina también cambió. Antes alimentaba sin horarios fijos, y eso estresaba a las vacas. Cuando ordené los horarios y los mantuve constantes, la producción subió como por arte de magia. El cuerpo de una vaca agradece la rutina, le da seguridad, y eso se traduce en más leche. No me costó nada ajustar el reloj y ser más disciplinado, pero el impacto fue enorme. Otra cosa poderosa fue entender que la sombra es más importante de lo que parece. Muchos ganaderos no se dan cuenta que una vaca que pasa calor baja su producción drásticamente. Yo no tenía dinero para construir techos nuevos, pero comencé a sembrar árboles. Al principio eran pequeñas ramitas, pero en pocos meses daban sombra suficiente para que mis vacas descansaran al mediodía. Eso no me costó nada, solo tiempo y cuidado. Y el resultado se notó: vacas más tranquilas, con mejor apetito y más leche. El agua fue otro descubrimiento. No basta con que haya agua, tiene que ser limpia, fresca y disponible todo el día. Antes usaba bebederos viejos que se llenaban de lodo, y notaba que mis vacas no tomaban tanto. Un día, limpié bien uno de los tanques y lo dejé lleno de agua fresca de pozo. Las vacas se agolparon como si fuera miel. Desde ese día me aseguré de mantener los bebederos impecables, y noté un cambio inmediato en la producción. El agua es vida, y muchas veces se nos olvida lo simple que puede ser mejorarla. También hice cambios en la forma de pastorear. No tenía dinero para cercas eléctricas, pero comencé a dividir el terreno con estacas de madera y soga. Rotaba los potreros con cuidado, les daba descanso y sembraba pasto nativo. Eso solo requería planeación, no dinero. Con pasto fresco y variado, las vacas comían mejor y se enfermaban menos. Incluso mejoraron su fertilidad. Una de las cosas más bellas que descubrí es que las vacas agradecen el buen trato. Parece una tontería, pero cuando les hablas con cariño, cuando las tocas sin apuro, cuando les haces sentir seguras, se relajan. Yo comencé a pasar más tiempo con ellas, sin exigirles nada, solo observando. Me di cuenta de que una vaca feliz da más leche que una vaca estresada, sin importar la raza. Ese lazo invisible entre humano y animal hizo que todo en la granja mejorara. Otro truco que no me costó nada fue aprender a hacer mi propio suplemento con lo que había en el campo. Recolectaba hojas de morera, plátano, chaya
y les hacía una especie de ensilado casero. Lo mezclaba con sal mineral y un poco de melaza cuando podía conseguirla. Las vacas se volvían locas por esa mezcla y su salud mejoró notablemente. Menos gastos en medicina, más producción y todo con plantas que estaban ahí, olvidadas. Con el tiempo, fui entendiendo que los ciclos naturales tienen su ritmo y que no se trata de forzar la producción, sino de acompañarla. Dejé de usar hormonas o productos que prometían milagros. Preferí confiar en la naturaleza, en el tiempo, en los cuidados. Y esa decisión me salvó de muchos dolores de cabeza. Las vacas comenzaron a parir sin problemas. Sus terneros eran fuertes, y el ordeño se volvió más sencillo. El ordeño mismo fue otro cambio. Antes lo hacía rápido, con apuro, pensando que así iba a rendir más. Pero noté que, al ordeñar con calma, en un ambiente tranquilo, la vaca soltaba más leche. Puse una radio vieja con música suave, mantenía el corral limpio, y todo eso ayudó a que el momento del ordeño fuera agradable para ambas partes. No gasté un peso en eso, solo cambié mi actitud. El último gran truco fue compartir. Sí, compartir. Hablar con otros ganaderos, escuchar sus ideas, contarles las mías. A veces creemos que todo es competencia, pero cuando compartimos, crecemos juntos. Un vecino me enseñó a hacer bloques nutricionales caseros y yo le mostré cómo sembrar pasto mejorado. Entre los dos mejoramos nuestras granjas, sin gastar en asesores, sin depender de nadie más. Todo esto que te cuento fue fruto de querer mejorar sin endeudarme, sin depender de nadie, de mirar a mis animales con respeto, de usar lo que ya tenía, de aprovechar la sabiduría que corre por las venas del campo. Si tú estás comenzando, o si ya tienes tiempo pero sientes que no avanzas, quiero decirte que sí se puede. No necesitas un préstamo, ni una finca gigante, ni equipos modernos. Necesitas ganas, paciencia, humildad para aprender y amor por lo que haces. A veces uno cree que para producir más leche se necesita más dinero, más inversión, más tecnología, pero la verdad es que muchas veces lo que hace falta es simplemente mirar mejor, entender lo que tenemos y usarlo con inteligencia. Lo más valioso que tiene un ganadero no es su tractor ni su tanque frío, sino su cabeza y su corazón, porque con eso, hasta lo más pobre se vuelve suficiente. Un día estaba sentado bajo un árbol, viendo cómo las vacas se echaban en el potrero seco. Había llovido poco ese año y los pastos se veían tristes. Muchos vendieron sus vacas porque no podían alimentarlas. Pero yo me negué. Me puse a observar y noté que en los bordes del terreno crecían unas hierbas que nadie cortaba, unas plantas silvestres que nadie usaba. Las probé, investigué y resultó que tenían buena proteína. Entonces comencé a cortar esas hierbas todos los días y las mezclaba con hojas de plátano, cáscaras de frutas y un poco de sal. Esa mezcla se volvió mi salvación. Las vacas comían con gusto y la leche nunca dejó de fluir. Otro día, me di cuenta de algo que pocos mencionan: el silencio. Sí, el silencio. En muchas granjas hay gritos, radios a todo volumen, ladridos, estrés. Pero las vacas aman la tranquilidad. El día que apagué el ruido y comencé a trabajar en silencio, noté que ellas se movían con más calma, se acercaban solas al corral, y el ordeño fue más fácil. El estrés les roba energía, y esa energía puede usarse para producir leche. No gasté un centavo en eso. Solo aprendí a estar más presente y a cuidar el ambiente sonoro. La limpieza fue otro cambio profundo. No tenía dinero para desinfectantes caros, ni pisos de cemento, pero con agua, ceniza y cal mantenía los corrales limpios. Cada mañana barría el corral con una escoba hecha por mí mismo, y una vez por semana pasaba agua con un poco de cal disuelta. Con eso desaparecieron las moscas y las enfermedades bajaron mucho. Cuando las patas de una vaca están limpias, su ubre también lo estará. Y una ubre sana produce mejor. Otro truco que me funcionó mucho fue trabajar con los ciclos naturales de la luna.
Me lo enseñó un campesino viejo que me dijo que si uno siembra, poda y hace los nacimientos siguiendo la luna, los animales responden mejor. Al principio lo tomé como algo curioso, pero luego vi que tenía razón. Cuando sincronizaba el parto de las vacas para ciertos días, los terneros nacían más fuertes. Cuando cortaba pasto en luna menguante, no se fermentaba tan rápido. No me costó nada seguir el calendario lunar, pero los resultados fueron increíbles. También dejé de usar químicos para tratar las garrapatas. En lugar de eso, aprendí a hacer baños con hojas de neem, ajo y tabaco hervido. Lo aplicaba con un balde y una escoba vieja. Al principio parecía poco efectivo, pero con constancia las garrapatas desaparecieron. Las vacas lo agradecían, se rascaban menos, se veían más tranquilas, y yo no gastaba en productos de farmacia. Me hice amigo de un apicultor de la zona y él me enseñó algo increíble. Las abejas ayudan a mejorar los pastos. Al polinizar, hacen que los tréboles y leguminosas se multipliquen. Le di permiso para poner unas colmenas en mi potrero, y en unos meses los pastos eran más verdes, más densos. Las vacas comían mejor, y la producción subió sin mover un dedo. A veces, la naturaleza se encarga de todo si uno la deja trabajar. También me volví más observador con los terneros. Antes los dejaba con la vaca solo un par de semanas, pero noté que si los dejaba más tiempo, la madre se recuperaba mejor y el ternero crecía más fuerte. Además, cuando el ternero mama de forma natural, la vaca produce más oxitocina, lo que aumenta la producción lechera. Después del destete, el ordeño era más fácil. Solo cambié mi forma de criar, sin gastar, pero el impacto fue muy grande. Otro gran truco fue aprovechar todo lo que se produce en la misma granja. Las cáscaras de plátano, los restos de cosechas, las ramas podadas, todo eso se puede convertir en alimento para el ganado. Aprendí a hacer un pequeño silo usando bolsas plásticas y hojas picadas. Fermentaba por unos días y se lo daba a las vacas. Les encantaba. Mejoraba su digestión, aumentaba la leche y no compraba nada. La relación con mis animales cambió por completo cuando entendí que cada uno tiene un lenguaje distinto. Hay vacas que son muy dóciles, otras que son más nerviosas. Cuando uno aprende a interpretar sus movimientos, sus sonidos, sus miradas, sabe cuándo algo anda mal antes de que aparezca un síntoma. Esa conexión fue clave para prevenir enfermedades. Si una vaca se aislaba o dejaba de rumiar, yo la observaba de cerca. A veces solo necesitaba descanso, sombra o un poco de cariño. Incluso el estiércol dejó de ser un problema. Al contrario, se convirtió en mi aliado. Comencé a recogerlo diariamente y a compostarlo con paja seca y hojas. Después de unos meses, tenía abono de excelente calidad. Con eso sembraba pasto mejorado y hasta algunas verduras para consumo propio. Cerré el ciclo de la granja sin necesidad de fertilizantes comerciales. Era como si cada vaca me diera más que leche. También me daba vida para el suelo. Hablando del suelo, entendí que cuidar la tierra es cuidar la leche. Un suelo sano produce pasto nutritivo. Por eso dejé de usar fuego para limpiar los potreros. En lugar de eso, hacía cortes con machete y dejaba la materia orgánica sobre el suelo como cobertura. Eso mantenía la humedad, aumentaba la lombriz y hacía que el pasto creciera con más fuerza. Cuidar el suelo es como sembrar futuro. Otra cosa que no me costó ni un centavo fue organizar mejor los recorridos. Antes caminaba sin rumbo con las vacas. Después aprendí a guiar el pastoreo de forma ordenada. Hacía que entraran primero las vacas recién paridas, luego las en producción, y por último las secas. Con eso evitaba peleas, estrés y aseguraba que cada grupo comiera lo que necesitaba. Solo bastó sentido común. Comencé a usar la brisa a mi favor. Cuando hacía calor, ubicaba los puntos de descanso donde más corría el aire. Incluso hice unos techitos con ramas y hojas en esos puntos estratégicos. Las vacas iban solas a descansar ahí. No era lujo, pero era bienestar. Y una vaca en bienestar produce sin que uno se lo pida. La iluminación también hizo una diferencia.
No tenía luz eléctrica, pero puse botellas con agua y cloro en el techo de zinc para que reflejaran la luz solar dentro del establo. Eso ahuyentaba insectos, daba claridad para el ordeño y evitaba accidentes. Todo con materiales reciclados. También aprendí que el cuerpo de la vaca habla. Cuando está delgada, cuando su pelaje cambia, cuando cojea, todo eso dice algo. Empecé a llevar un registro mental y con el tiempo podía anticiparme. Antes de que una vaca bajara la producción, ya sabía que algo venía mal. Esa atención me salvó de perder animales y me permitió mantener una producción estable todo el año. Cada vaca tiene un punto óptimo de producción. No todas deben producir lo mismo. A veces uno se frustra queriendo que todas den mucha leche, pero no todas nacieron para eso. Aprender a aceptar la capacidad de cada animal es parte del éxito. Exigir de más desgasta a la vaca y al ganadero. Incluso la forma de caminar influye. Si el piso está lleno de piedras o resbaloso, las vacas se estresan y caminan mal. Yo no podía poner cemento, pero recogía piedras grandes, rellenaba con tierra firme y mantenía los caminos libres de charcos. Un camino seguro hace que la vaca llegue tranquila al corral, y eso se refleja en la leche. Nunca olvidé dar gracias. Cada mañana, antes de comenzar, miraba al cielo, a las vacas, al pasto, y agradecía. Esa actitud me llenaba de fuerza, me daba claridad para tomar decisiones y me hacía valorar todo lo que tenía, por mínimo que fuera. La gratitud fue el motor invisible de mi progreso. Y así, sin gastar un solo peso extra, mi producción lechera fue subiendo. Pero lo más importante, mi conexión con la tierra, los animales y la vida misma se hizo más profunda. Nada de esto fue un secreto guardado, solo fue observar, amar, cuidar y confiar. En medio de todo este camino de aprendizaje con las vacas, una de las cosas que más impacto tuvo en mi producción fue dejar de subestimar los detalles pequeños. Porque en la ganadería, lo que parece insignificante, puede cambiarlo todo. Por ejemplo, algo tan simple como la altura del bebedero. Durante años usé unos recipientes que quedaban muy bajos, y no entendía por qué las vacas dejaban de tomar agua después de un rato. Un día vi que una vaca más vieja tenía que agacharse demasiado, y al hacerlo, perdía el equilibrio. Inmediatamente subí la altura con unos bloques de piedra, dejándolos al nivel del pecho. Al día siguiente, las vacas bebían sin pausa, más relajadas. Y sí, otra vez, la leche subió sin hacer ningún gasto. También me di cuenta que muchas enfermedades que afectaban a mis vacas no venían del clima o de los pastos, sino del estrés. Estrés por estar en un espacio pequeño, por no tener sombra, por el cambio brusco en la rutina. Entonces empecé a darles momentos de libertad total. Los días frescos, abría un portón hacia una parte del terreno más salvaje, donde había monte, árboles y hasta charcos de agua. Las dejaba caminar libremente, oler el aire, revolcarse si querían. Al principio tenía miedo de que se escaparan, pero no, siempre regresaban. Después de eso, dormían mejor, comían mejor y producían mejor. En ese mismo terreno encontré algo que me cambió la vida. Una planta que los campesinos locales llamaban suero silvestre, que crecía como maleza. Al investigar, supe que tenía alto contenido de calcio. Comencé a mezclar sus hojas en pequeñas cantidades con el suplemento casero que preparaba. El efecto fue mágico. Las vacas preñadas parían sin complicaciones y las recién paridas producían más calostro. Muchas veces la naturaleza te pone soluciones en el camino, pero uno tiene que estar dispuesto a verlas. Con el tiempo, fui desarrollando una relación más intuitiva con el rebaño. Comencé a notar que ciertos cambios en la voz de una vaca anunciaban problemas. Una vez, una de las más viejas empezó a mugir diferente. Nadie lo notó más que yo. Me acerqué y noté que tenía una molestia en la pata trasera. La revisé y tenía una espina clavada. La quité con cuidado y en cuestión de horas volvió a la normalidad. Si no la hubiese escuchado, seguro se habría infectado y habría sido otra historia.
El oído también es herramienta del ganadero. Otra cosa que empecé a hacer fue a recoger plantas medicinales del entorno. Aprendí de los mayores cómo preparar infusiones con hojas de guásimo, de llantén, de orégano de campo, para tratar cólicos, fiebres y hasta infecciones leves. Al principio dudé, pero cuando vi cómo una vaca que no comía volvió al ruedo después de tomar un té tibio con melaza y guásimo, supe que era real. Dejé de gastar en tantos medicamentos de farmacia y volví al conocimiento ancestral que siempre había estado ahí. También mejoré mucho cuando comprendí que no todas las vacas tienen el mismo ritmo de lactancia. Algunas tienen picos altos en la mañana, otras al atardecer. Empecé a dividir el ordeño en 3 momentos, dependiendo de cómo respondía cada vaca. Con solo ajustar los tiempos, sin más herramientas que mis manos y mi paciencia, logré extraer más leche, reducir la presión en sus ubres y mejorar su salud. Aprendí también que el descanso es oro para la producción. Muchas veces obligamos a las vacas a caminar largas distancias o a estar de pie mucho tiempo.